El gerente me arrebató la tarjeta apenas la deslicé. Su voz tembló. ¿Quién le dio esto? Acaba de activarse una alerta roja de nivel máximo. Las personas alrededor retrocedieron como si yo hubiera dejado caer un explosivo. Yo seguía en shock, con el eco del portazo de esa mañana quemándome los oídos. Mi esposo me había expulsado sin dejarme tomar ni una muda de ropa. Y ahora, el banco reaccionaba como si hubiera cometido un delito federal por usar la única tarjeta que me quedaba de mi papá. Señora, murmuró el gerente, tragando saliva, esta tarjeta está vinculada a una cuenta que nadie debería tener acceso. Necesito que venga conmigo. Es urgente. Sentí un frío recorrerme la espalda. Esa tarjeta era lo único que me quedaba de él. Y estaba a punto de descubrir que escondía un secreto capaz de destruir vidas enteras, incluyendo la mía. Nunca imaginé que un día terminaría parada en un banco, temblando por una tarjeta que durante años guardé sin saber lo que era. Para entender cómo llegué ahí, tengo que regresar un poco, a la vida que creía normal. Hasta hace unos meses, mi rutina era predecible. Despertarme antes que todos, preparar el desayuno, dejar la casa impecable y sonreír aunque me sintiera vacía. Mi esposo decía que yo no hacía nada, pero si dejaba un vaso fuera de lugar, me lo reclamaba como si fuera un crimen. Al principio pensé que eran detalles, estrés, cosas que cualquier pareja atraviesa. Pero las pequeñas señales estaban ahí, miradas de desprecio, comentarios que dolían más por venir de quien se supone que debía cuidarme, silencios que pesaban como piedras. Mi papá siempre me decía, si un día necesitas ayuda, usa la tarjeta que te di. Te va a proteger. Yo nunca la toqué. Nunca pensé que llegaría a necesitarla. Mucho menos imaginé que esa misma tarjeta sería la que pondría al banco entero en alerta. La relación con mi esposo fue cambiando de manera tan lenta que no me di cuenta del daño hasta que ya estaba hundida. Empezó a controlar mis horarios, mis amistades, mis decisiones. Y yo me fui apagando, aceptando todo para evitar una discusión, pensando que ceder era la forma de mantener la paz. Pero la verdad es que yo ya vivía en guerra. Solo que todavía no me atrevía a nombrarla. La mañana en que me echó de su casa, sin dejarme llevar ni mis documentos, entendí que ya no tenía nada. Y que tal vez, esa tarjeta era mi única salida. Lo que no sabía era que, al usarla, no solo estaba buscando ayuda. Estaba abriendo una puerta que mi padre había mantenido cerrada por razones que estaban a punto de explotarme en la cara. Siempre pensé que conocía bien a las personas que tenía cerca, pero ahora entiendo que viví rodeada de máscaras. Y lo peor es que permití que esas máscaras me convencieran de que yo era el problema. Mi esposo se presentaba ante todos como un hombre atento, trabajador, encantador. Tenía esa habilidad peligrosa de mostrarse perfecto frente a los demás y transformarse en alguien completamente distinto cuando la puerta se cerraba. Nunca levantó la voz en público, pero en la casa, cada palabra suya era un golpe disfrazado. Para él, cualquier error mío era una ofensa personal. Si la comida estaba muy fría, me lo decía con un tono que helaba la sangre. Si me veía cansada, me lanzaba un comentario inocente. Ni trabajas y aún así te ves agotada, ¿cómo le haces? Yo reía para no discutir, pero por dentro me quebraba un poco más. Luego estaba su hermana, que se metía en todo. Decía que me ayudaba, pero solo buscaba oportunidad para recordarme que yo no era suficiente para su familia. Se inventaba historias sobre mí, repetía cosas que yo nunca había dicho y sembraba dudas para que él desconfiara de todo lo que yo hacía. Su mamá no se quedaba atrás. Me veía como si yo fuera un estorbo que había llegado a interrumpir la vida perfecta de su hijo. Cada visita suya era un examen. Revisaba la limpieza, la comida, mi ropa, mis palabras. Cualquier cosa podía convertirse en pretexto para una indirecta disfrazada de consejo. Entre ellos formaban un muro. No necesitaban gritarme. Me hacían sentir pequeña con miradas, sugerencias, silencios. Y yo, sin familia propia cerca, terminé creyendo que tal vez merecía ese trato. La única persona que siempre me dio paz fue mi papá. Él sí me veía. Él sí me escuchaba. Pero su muerte me dejó sin ese refugio. Y aunque me había entregado aquella tarjeta con una seriedad que nunca entendí, nunca imaginé que detrás de ella hubiera algo más que un gesto de protección. Con el tiempo, mi esposo empezó a controlar hasta mis conversaciones. No le gustaba que saliera, que opinara,
que tomara decisiones sin consultarlo. Y cuando su familia estaba presente, él aprovechaba para humillarme con bromas inocentes que todos celebraban, menos yo. Yo sonreía porque era más fácil sonreír que soportar una pelea después. En ese ambiente, mi voz se fue apagando tanto que ya no sabía qué era lo que yo quería. Pero la mañana en que me echó de su casa, frente a sus familiares, sin importarle mi dignidad, entendí que ese hombre y su mundo nunca me habían querido. Solo habían querido tener a alguien para pisotear. Si la tarjeta de mi papá hizo que un banco entero se alarmara, tal vez era la primera vez en años que algo se ponía de mi lado. La primera fisura real no llegó con gritos, sino con un silencio que me atravesó como un cuchillo. Fue un día cualquiera, uno de esos en los que intentaba que todo estuviera perfecto para evitar cualquier comentario hiriente. Preparé la comida, limpié cada rincón, organicé el cuarto como sabía que le gustaba. Y aún así, cuando él llegó, su expresión lo dijo todo, nada de lo que hacía era suficiente. No hubo palabras, pero su mirada lo dejó claro. Ese gesto, apenas perceptible, me derrumbó más que cualquier insulto. Fue como si de pronto hubiera dejado de existir para él, como si yo fuera parte del mobiliario que ya no valía la pena mirar. Su indiferencia me hizo entender que, aunque hiciera todo bien, siempre encontraría una forma de hacerme sentir culpable. Esa tarde, él se encerró en su estudio y dejó la puerta abierta lo justo para que yo escuchara el sonido constante de mensajes en su teléfono. Yo sabía que no eran de trabajo. Llevaba semanas sintiendo esa tensión en el ambiente, un aire extraño, como si hubiera alguien más ocupando un espacio que antes me pertenecía. Mientras recogía la cocina, escuché risas ahogadas al otro lado del pasillo. No necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando. Las sombras en su pantalla, sus cambios de humor, la forma en que cuidaba su teléfono como si se tratara de un tesoro, todos los pedazos encajaron de golpe. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí se fracturó. Intenté seguir mi rutina, pero ya nada se sentía igual. En cada rincón de la casa había señales que antes no quería ver, el perfume desconocido en su ropa, los mensajes que borraba apenas llegaba, las excusas para regresar tarde. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que su familia lo sabía. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tensas, sus comentarios disfrazados de preocupación habían sido pistas que yo no entendía. Ese día, por primera vez, sentí que estaba completamente sola. No tenía a quien recurrir, no tenía a quien contarle lo que estaba descubriendo. Y, aún así, seguí intentando mantener la calma, como si comportarme perfectamente pudiera detener lo que ya estaba escrito. Lo que no sabía era que ese pequeño quiebre sería apenas el comienzo. La humillación que vendría después sería tan grande que me obligaría a despertar, aunque fuera a través del dolor. La humillación que marcó el inicio del colapso llegó en el peor momento posible. Yo había pasado días tratando de ignorar las señales, aferrándome a la idea de que todo podía mejorar si me comportaba de la forma correcta. Me repetía que quizá estaba exagerando, que necesitaba ser más comprensiva, más paciente, más fuerte. Pero nada me preparó para lo que ocurrió esa tarde. Su familia había organizado una pequeña reunión en la casa. Yo, como siempre, me encargué de todo, la comida, la limpieza, los arreglos, cada detalle perfecto para evitar que encontraran motivos para criticar. Mientras todos conversaban y reían, yo me movía en silencio entre ellos, tratando de encajar en un ambiente donde nunca me habían querido. Fue entonces cuando sucedió. Una notificación apareció en su teléfono, que había dejado sobre la mesa. Pensé que era algo sin importancia, pero el gesto de su hermana me alertó. Ella lo tomó antes de que él pudiera reaccionar, y su expresión cambió al instante. Después volteó a verme, con esa mirada que siempre usaba cuando encontraba la oportunidad perfecta para destruirme. En cuestión de segundos, los murmullos comenzaron. No entendía qué estaba pasando, pero la tensión se volvió tan densa que pude sentirla en la piel. Todos me observaban con esa mezcla de lástima y burla que solo quienes disfrutan el sufrimiento ajeno saben ejecutar. Yo sabía que algo había salido mal, pero no imaginaba el tamaño de la traición. Su hermana dejó el teléfono sobre la mesa de forma deliberada, como si quisiera asegurarse de que todos lo vieran. Las miradas se clavaron en mí. Y entonces, sin necesidad de explicaciones, entendí. Fotos, mensajes, risas compartidas, no conmigo, sino con alguien más. Todo estaba ahí,
expuesto frente a quienes más deseaban verme caer. No dije nada. No podía. Mientras ellos disfrutaban del espectáculo, yo sentí que me vaciaba por dentro. La vergüenza me quemaba, pero lo que más dolía era ver cómo él ni siquiera intentaba detener la situación. Se quedó ahí, mirando, como si la escena le pareciera normal. Como si yo fuera invisible. Ese momento me rompió por completo. No por la infidelidad, que en el fondo ya sospechaba, sino por la crueldad de exponerme frente a quienes llevaban años esperando la oportunidad de verme derrotada. No les importaba la verdad, lo que querían era verme sangrar. Esa tarde entendí que había perdido mucho más que una relación. Había perdido mi lugar, mi voz, mi dignidad en una casa que nunca fue mía. Lo que no sabían era que esa humillación sería el primer paso para una vuelta que jamás imaginarían. Cuando la reunión terminó y la puerta se cerró detrás de todos, quedé sola en medio del desastre emocional que habían dejado a su paso. La casa seguía oliendo a comida recién servida, pero todo lo que sentía era un vacío que me apretaba el pecho. Me movía como si no habitara mi propio cuerpo, recogiendo platos y botellas mientras intentaba no pensar en lo que acababa de vivir. Pero era imposible ignorarlo. Las risas, las miradas, el desprecio silencioso, todo seguía ahí, repitiéndose en mi cabeza como un eco cruel. Hasta ese momento, aún creía que podía arreglar las cosas si me esforzaba más, si cambiaba un poco, si aguantaba. Pero esa humillación pública rompió algo profundo en mí. Algo que ya no se podía reparar. Mientras limpiaba la mesa, sentí de pronto un temblor en las manos. No era miedo, era rabia. Una rabia nueva, diferente, silenciosa. Una que había estado acumulándose durante años, esperando la oportunidad de despertar. No fue un arranque impulsivo ni un grito desesperado, fue un pensamiento claro, firme, que apareció sin aviso. Ya no quiero vivir así. Por primera vez en mucho tiempo, no me culpé. No intenté justificar su comportamiento, no busqué excusas, no traté de entenderlo. Simplemente acepté la verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Ese mundo nunca sería mi hogar. Esa noche me quedé sentada en la sala, sin luz, abrazando mi silencio como si fuera la única certeza que me quedaba. Recordé las palabras de mi papá, esa tarjeta guardada desde hacía años, y la forma en que él me vio por última vez, con una mezcla de preocupación y orgullo. Quise llamarlo, pedirle un consejo, pero ya no estaba. Y tal vez fue esa ausencia la que me hizo reaccionar. Algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No era valentía, era supervivencia. Sabía que no tenía nada. Pero también sabía que, si no hacía algo pronto, perdería lo único que aún me quedaba, a mí misma. Ese fue el verdadero despertar. Silencioso, frío, inmovilizador. La antesala perfecta para lo que estaba por venir. La mañana después de aquella humillación, desperté con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no estaba llorando, estaba pensando. Y ese simple hecho marcó el inicio de todo. No tenía nada mío. Ni ropa, ni documentos, ni dinero. Todo había quedado en manos de alguien que nunca me quiso y que ahora se aseguraba de que yo dependiera por completo de él. Pero cuando abrí mi bolso buscando cualquier cosa útil, mis dedos rozaron el borde duro de la tarjeta que mi papá me había dado años atrás. La observé como si la viera por primera vez. Recordé su mirada seria cuando me la entregó. Recordé su advertencia, esa frase que en su momento no entendí y que ahora resonaba con una fuerza casi profética. Esto te va a proteger cuando yo ya no pueda. Salí de la casa sin mirar atrás. Caminé hasta el banco porque era el único lugar donde aún tenía una pequeña esperanza. Lo que no sabía era que ese simple acto abriría la puerta a un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Después del caos inicial en la sucursal, mientras el gerente revisaba la información en una oficina cerrada, me dejaron sola en una pequeña sala de espera. El aire se sentía denso, como si la habitación cargara un peso que yo aún no comprendía. Podía escuchar el sonido distante de teclas, pasos rápidas y murmullos. El ambiente había cambiado. Ya no era solo yo buscando ayuda, era el banco entero actuando como si hubiera tocado algo sagrado o peligroso. Pasaron unos minutos eternos. Y de pronto, la puerta se abrió y me entregaron un sobresellado con mi nombre escrito a mano. Era la letra de mi papá. Las piernas me fallaron. Apreté el sobre contra el pecho,
sintiendo una mezcla de dolor, nostalgia y miedo. Respiré hondo antes de abrirlo. Dentro había una carta breve, escrita mucho antes de que él muriera, junto con varios documentos que parecían viejos pero importantes. La carta explicaba que, durante años, mi papá había administrado una cuenta especial. Una que no pertenecía a él, sino a mi verdadera madre, a la que siempre me dijeron que había muerto cuando yo era niña. Lo que descubrí ahí cambió mi mundo por completo. Ella no había muerto. Había desaparecido bajo circunstancias oscuras, y mi papá había guardado todo para evitar que la familia de mi esposo, sí, la misma que me despreciaba, tuviera acceso a ese dinero o a esa historia. Los documentos confirmaban que yo era la única heredera legítima de una fortuna que mi padre había ocultado para protegerme. Y peor aún, había pruebas de que mi suegra y su familia sabían parte de esto desde hace años. De ahí su odio. De ahí su obsesión por mantenerme controlada. Yo no era nadie, era un obstáculo. La prueba más dura fue un expediente interno, mensajes, transacciones y documentos que demostraban que mi esposo llevaba meses intentando mover esa cuenta sin que yo lo supiera. Necesitaba mi tarjeta, y necesitaba que yo siguiera siendo la sombra que ellos habían construido. Ese día, en esa sala silenciosa, entendí que todo lo que había vivido no era casualidad. Había sido un plan. Una manipulación lenta, constante, diseñada para hacerme perder mi identidad y mi fuerza para que no pudiera acceder a lo que ahora tenía en mis manos. Pero ya no estaba rota. Por primera vez, tenía algo poderoso, la verdad. La gente en el banco ya no me miraba con desconfianza, sino con respeto. El ambiente había cambiado por completo. Y yo también. Ese sobre no solo guardaba una historia, guardaba la prueba que iniciaría mi regreso. La prueba que pondría en evidencia a todos los que me habían hundido. Regresé a esa casa como si fuera una extraña, pero por primera vez sin miedo. Llevaba en mi bolso el sobre que mi papá me había dejado y una calma tan profunda que me sorprendió incluso a mí. No necesitaba gritar, no necesitaba explicarle nada a nadie. El simple hecho de entrar ya era suficiente para encender la mecha. La tensión explotó en cuanto crucé la puerta. La familia de mi esposo estaba reunida en la sala, como si estuvieran esperando mi regreso solo para atacarme de nuevo. Pero esta vez yo no era la misma. Esta vez era yo quien tenía la ventaja. Y sin embargo, no tuve que decir una sola palabra. El caos se desató solo. Todo comenzó cuando vieron el sobre en mi mano y la expresión en mi rostro. Fue como si entendieran de inmediato que algo se les había salido de control. La hermana de mi esposo fue la primera en perder la compostura. Caminaba de un lado a otro, revisaba su propio teléfono, trataba de disimular su nerviosismo, pero no podía ocultarlo. Sabía que algo grande se había descubierto. La suegra, siempre tan segura de sí misma, comenzó a lanzar miradas desesperadas a su hijo, como si buscara que él tomara el control de la situación. Pero él tampoco podía sostener la fachada. Estaba pálido, inquieto, respirando rápido. Y mientras todos se hundían en su propio pánico, yo solo los observaba, viendo cómo se derrumbaba el imperio de manipulación que habían construido durante años. Entonces empezó la explosión real, gritos entre ellos, acusaciones cruzadas, manos temblando, puertas azotándose. La hermana culpó a su mamá por haber ocultado información. La mamá culpó a su hijo por haber movido todo demasiado rápido. Y él se hundió en un silencio que lo delataba. Sabía que había sido descubierto. Cada gesto suyo confirmaba mis sospechas. Esa familia nunca había buscado integrarme. Nunca me habían visto como parte de ellos. Yo era una pieza que estorbaba para acceder a algo que, según ellos, les pertenecía. Y ahora que la verdad estaba a la vista, no sabían cómo detener su propio derrumbe. La discusión se volvió insoportable. Voces quebradas, pasos pesados, objetos cayendo al suelo. En medio del desorden, alguien tropezó con una mesa y casi cayó. Otro golpeó una puerta con tanta fuerza que pensé que la rompería. Sus secretos, los mismos que habían protegido durante años, se estaban escapando entre sus dedos. Por un momento, me quedé apartada, como si observara una película desgarradora. Era la primera vez que veía a esa familia perder el control, porque siempre habían sido expertos en mantener las apariencias. Pero las máscaras ya no les servían. La verdad los estaba desgarrando desde adentro.
El caos alcanzó su punto máximo cuando descubrieron que no solo yo tenía acceso al contenido del sobre, sino también el banco. Eso los volvió completamente inestables. La hermana empezó a llorar, la mamá se llevó las manos a la cabeza, y mi esposo, él simplemente se desplomó en el sofá, como si su mundo hubiera terminado en ese instante. Nadie se dio cuenta de que yo ya había dejado de pertenecer a ese lugar. Mi silencio, antes usado en mi contra, ahora se convirtió en mi arma más poderosa. Cada segundo que pasaba sin reaccionar los hundía un poco más en su propia destrucción. Y mientras ellos se consumían entre gritos y reproches, una idea tomó forma dentro de mí. Ya no quería justicia, quería liberación. Ese caos fue la señal de que mi vuelta había comenzado. Cuando el caos finalmente se apagó y los gritos se fueron diluyendo por los pasillos, quedó un silencio espeso. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La casa, que antes me parecía enorme y hostil, se sentía ahora pequeña, casi asfixiante. Las puertas cerradas, los pasos nerviosos en la planta alta, la respiración entrecortada de quienes se escondían, todo formaba parte del derrumbe que yo había esperado durante años sin saberlo. Lo encontré sentado en nuestro, o su, sofá, con la cabeza entre las manos. Ya no tenía esa postura de superioridad que usaba para humillarme. Parecía derrotado por su propio reflejo. No levantó la mirada cuando entré, pero su cuerpo se tensó como si mi sola presencia fuera suficiente para exponerlo aún más. Por primera vez, lo vi sin filtros. Sin la familia detrás, sin el teatro, sin el peso de las apariencias. Era simplemente un hombre que había construido su identidad sobre mentiras, y que ahora no sabía cómo sostenerlas. Me quedé de pie, a unos pasos, sin acercarme. No necesitaba hacerlo. Todo en mí había cambiado. Mi postura, mi respiración, mi silencio. Ya no era la misma persona que recogía pedazos para evitar un conflicto. Era alguien que, después de tanta destrucción, finalmente veía la verdad con claridad. Él intentó recomponerse, pero el temblor en sus manos lo delataba. No necesitaba hablar para sentir cómo se revolvía entre culpa y temor. Ese miedo suyo, el que tantas veces había usado en mi contra, ahora regresaba hacia él como un espejo. Y esta vez yo no iba a romperlo. El peso de la verdad estaba sobre la mesa, visible en cada documento dentro del sobre que llevaba conmigo. La evidencia de su traición, su manipulación, su intento de despojarme de una herencia que ni siquiera entendía. Ese silencio que compartíamos era la tortura más profunda que él podía recibir, y la mayor liberación que yo había experimentado. Sentí una calma extraña, casi fría, mientras lo observaba. Por dentro no había odio, ni deseo de venganza. Había algo mucho más poderoso, la certeza de que su poder sobre mí se había terminado. De que no volvería a ser la sombra de alguien que nunca me quiso. No hubo lágrimas, ni ruegos, ni explicaciones. Solo ese silencio que lo devoró por dentro, que lo obligó a enfrentar sus propias decisiones sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra. En ese instante entendí que ya nada me unía a él. Que ese capítulo de mi vida había terminado incluso antes de que yo lo aceptara. Lo único que faltaba era tomar la decisión final. Y yo ya la había tomado, incluso antes de que él levantara la mirada. El silencio entre nosotros se volvió insoportable, pero ya no para mí. Era él quien se hundía bajo el peso de lo que había hecho, el quien buscaba en mi rostro algún rastro de la mujer sumisa que solía controlar. Pero esa versión de mí ya no existía. Había muerto el día que su familia me expuso, el día que descubrí lo que mi papá había tratado de protegerme durante tantos años. Me senté frente a él, no para consolarlo, sino para despedirme internamente de todo lo que alguna vez creí que teníamos. Observé la habitación con una claridad nueva, cada mueble, cada cuadro, cada objeto que alguna vez acomodé con la esperanza de construir un hogar, ahora me parecía ajeno, frío, como si perteneciera a otra vida. Mi decisión no llegó como un impulso. Se formó en silencio, desde lo más profundo, como una verdad que siempre estuvo ahí pero que yo había negado por miedo. Esta vez no había espacio para temblores ni arrepentimientos. Entendí que permanecer en ese lugar sería renunciar a mí misma. Y yo ya no estaba dispuesta a desaparecer. Me levanté despacio, consciente de cada movimiento. Tomé mis pocas cosas, las únicas que no habían logrado arrebatarme, y guardé el sobre de mi papá junto a mí, sintiendo su peso como una confirmación.
Esa era mi vida, mi historia, mi verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, también era mi camino. Él alzó la mirada solo cuando escuchó el sonido de mis pasos dirigiéndose a la puerta. Su expresión mezclaba incredulidad y desesperación, pero ninguna de esas emociones me detuvo. Durante años, él había contado con que mi silencio sería su aliado. Que yo seguiría ahí, aguantando, callando, soportando. Pero esta vez mi silencio significaba algo completamente distinto. Significaba libertad. Abrí la puerta sin apresurarme. El aire frío del pasillo me golpeó el rostro, y en ese instante sentí el peso de su control derrumbarse detrás de mí. Había pasado años esperando que él cambiara, que su familia me aceptara, que la vida me devolviera un poco de lo que había perdido. Pero ya no esperaba nada. Ahora solo necesitaba avanzar. Cerré la puerta sin mirar atrás. Ese pequeño gesto, tan simple, fue la ruptura más poderosa de mi vida. No había gritos, ni acusaciones, ni explicaciones. Solo un final limpio, sólido, definitivo. Cada paso que di hacia afuera fue como recuperar mis propias raíces. Era la decisión que mi padre habría querido para mí. Era la decisión que yo me debía desde hace mucho tiempo. Y así, con ese portazo silencioso, dejé atrás no solo a un hombre, sino a toda una vida que nunca me perteneció. La ruptura no terminó cuando cerré la puerta. En realidad, ahí fue cuando comenzó el derrumbe de todos los que me habían lastimado. No tuve que mover un solo dedo para que la verdad hiciera su trabajo. Las consecuencias llegaron solas, como si el mundo finalmente hubiera decidido equilibrar la balanza. Días después, el banco inició una investigación interna sobre los movimientos sospechosos relacionados con la cuenta que mi papá había protegido. Esa investigación no solo reveló la intención de mi esposo de acceder ilegalmente a los fondos, sino también la participación indirecta de su familia. Las transacciones, los intentos de manipulación, las reuniones ocultas, todo quedó expuesto. Mi esposo fue el primero en caer. Perdió su empleo cuando descubrieron que había usado información confidencial para intentar mover la cuenta sin mi autorización. Su reputación, que siempre había sido su escudo más grande, se desplomó en cuestión de horas. Las personas que antes lo admiraban empezaron a alejarse, y él tuvo que enfrentar por primera vez una realidad sin privilegios ni máscaras. Su hermana no corrió con mejor suerte. La investigación mostró que había filtrado información y ayudado a encubrir varios de los movimientos sospechosos. Lo que durante años hizo a escondidas finalmente salió a la luz. Su matrimonio se fracturó, sus amistades desaparecieron y su vida social, la misma que usaba para humillarme, se desmoronó sin que yo tuviera que intervenir. La suegra, tan acostumbrada a tener el control y a dirigir la vida de todos, se vio obligada a enfrentar su propia caída. Los mismos familiares que la apoyaban se alejaron al descubrir su participación en el intento de manipular la herencia. Su prestigio, construido con apariencias y falsas moralidades, se erosionó hasta quedar reducido a nada. Por primera vez, ella vivió lo que tantas veces intentó hacerme sentir, la soledad absoluta. Y lo más irónico es que todos empezaron a culparse entre ellos. Se traicionaron, se señalaron, se hundieron mutuamente mientras intentaban escapar de las consecuencias que ellos mismos provocaron. Esa unión tóxica que usaban para oprimirme se convirtió en el arma que los destruyó uno por uno. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir, sin buscar venganza. La justicia no fue ruidosa, fue precisa. Cada uno recibió exactamente lo que había sembrado. Y aunque no buscaba su ruina, tampoco iba a cargar con culpas que no me pertenecían. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de lo poco que me afectaba su caída. Antes hubiera sentido miedo, culpa, incluso compasión. Pero ahora, solo sentía distancia. Ya no formaban parte de mi vida. Ya no tenían poder sobre mí. Eran sombras que se extinguían sin que yo tuviera que volver a mirarlas. Cuando todo terminó, entendí que la verdadera justicia no fue verlos caer. Fue recuperar mi voz, mi historia y mi futuro. Ellos perdieron todo lo que usaron para controlarme. Yo recuperé todo lo que nunca debí perder. Cuando todo terminó, sentí por primera vez en años que podía respirar sin miedo. No fue un cambio repentino ni mágico, fue una reconstrucción lenta, casi silenciosa, como si mi vida se estuviera acomodando pieza por pieza después de un terremoto. Era extraño despertar y no escuchar pasos tensos,
no esperar miradas de desprecio, no sentir que caminaba en una casa que no era mía. Con la ayuda del banco y los documentos que mi papá había dejado, finalmente pude acceder a una parte de la herencia. No era solo dinero, era libertad. Una libertad que no había sentido desde antes de perderlo. Elegí no quedarme cerca de esa familia ni de ese antiguo hogar. Busqué un departamento pequeño, luminoso, lejos de todo lo que me había lastimado. El simple hecho de abrir una puerta que era solo mía se sintió como recuperar mi propio nombre. Mis días comenzaron a cambiar. Me levantaba sin prisa, sin miedo, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Redescubrí el silencio, pero esta vez como un refugio, no como un castigo. Empecé a llenar mi nuevo espacio con colores, libros, plantas, cosas que me recordaban quién era antes de que me aplastaran con tantas expectativas falsas. Encontré un trabajo sencillo pero estable, algo que me permitía sostenerme sin depender de nadie. La primera vez que recibí mi propio pago sentí un orgullo que había olvidado. No era el dinero lo que importaba, sino la sensación de recuperar el control de mi vida. Cada día se parecía un poco más a la mujer que mi papá había criado, fuerte, tranquila, capaz de empezar desde cero sin mirar atrás. Con el tiempo, me reencontré con amistades que había perdido por el aislamiento en el que vivía. Algunas personas que pensé que no se acordarían de mí me recibieron con cariño genuino, sin preguntas incómodas, sin juicios. Descubrí que no estaba tan sola como creía. Simplemente me habían separado de quienes realmente me querían. También volví a visitar lugares que antes me daban paz. Un parque donde solía caminar con mi papá, una cafetería donde escribía mis pensamientos, un taller donde aprendí a pintar. Esos pequeños detalles fueron reconstruyendo mi identidad, devolviéndome partes de mí que pensé que había perdido para siempre. Lo más sorprendente fue la tranquilidad que sentía. Una calma que no venía de olvidar lo que había vivido, sino de aceptarlo como parte de mi historia. No para cargarlo como una herida abierta, sino para usarlo como un recordatorio de todo lo que superé. Mi nueva vida no era perfecta, pero era mía. Y eso valía más que cualquier cosa que hubiera tenido dentro de aquella casa llena de sombras. El renacimiento no llegó con un gran gesto. Llegó con la simple certeza de que cada paso que daba ahora lo hacía con libertad, dignidad y amor propio. Cosas que nadie volvería a quitarme. Con el tiempo, entendí que cerrar un ciclo no es olvidar lo que pasó, sino mirar el pasado de frente y reconocer que ya no tiene poder sobre ti. Y aunque mi nueva vida empezaba a tomar forma, había una última conversación que necesitaba tener. No con él, no con su familia, sino conmigo misma. Un día decidí volver al lugar donde descansan las cenizas de mi papá. No lo hacía desde que murió, quizá porque siempre temí enfrentarme a la sensación de estar sola. Pero esta vez llegué con pasos firmes, con una calma nueva, con la sensación de que por fin podía hablarle desde un lugar distinto. Me senté frente al columbario donde está su nombre y dejé que el silencio hiciera su trabajo. El viento movía las hojas, la luz caía suave entre los árboles, y por primera vez en mucho tiempo no sentí prisa por irme. No necesitaba justificar nada. No necesitaba contar todo. Solo necesitaba estar ahí, respirando, agradeciendo en silencio la fuerza que me heredó sin que yo lo notara. Mientras observaba su nombre grabado en la piedra, entendí algo. Toda mi historia había sido marcada por intentos de otros por controlar mi vida, pero al final fui yo quien decidió romper el ciclo. Y aunque había vivido rodeada de sombras, también había tenido un rastro de luz que siempre me acompañó, incluso cuando no lo veía. Recordé la tarjeta que él me dio, aquel objeto que cambió mi destino. Ya no la veía como una herencia cargada de misterio o dolor. Ahora la entendía como un recordatorio de que él confió en mi fuerza mucho antes de que yo misma lo hiciera. Era su forma de protegerme cuando él ya no estaba aquí para hacerlo. Sentí algo aflojarse dentro de mí. No era tristeza, ni nostalgia amarga. Era un cierre real, un cierre que no me obligaba a olvidar, sino a dejar de cargar con lo que ya no me pertenecía. La vida que viví en esa casa, la humillación, la manipulación, el miedo, todo quedó atrás en ese instante, como si hubiera soltado una cuerda que llevaba años quemándome las manos. Me levanté con una ligereza que nunca había sentido. No necesitaba decir palabras en voz alta para despedirme. Mi silencio fue suficiente. Un silencio que no dolía, que no pesaba, que no me encadenaba. Era un silencio lleno de paz.
Al caminar de regreso, sentí que mi historia por fin me pertenecía. No era la víctima, no era la sombra, no era la mujer que soportaba lo insoportable. Era alguien que había atravesado un infierno y había salido con el alma en pie. Ese fue el verdadero cierre. El momento en el que supe que ya no miraría atrás, porque por primera vez en años, el futuro se veía más grande que el pasado. Si algo aprendí de todo lo que viví es que nadie merece quedarse en un lugar donde su alma se apaga. El amor no debería doler, ni desgastarte, ni hacerte dudar de tu propio valor. A veces confundimos paciencia con aguantar lo inaguantable, y llamamos familia a personas que jamás actuaron como tal. Durante años pensé que ser fuerte significaba quedarme, soportar, dar más de lo que tenía. Hoy sé que la verdadera fuerza está en irte. En cerrar la puerta sin gritar, sin rogar, sin pedir explicaciones. En elegirte a ti misma, aunque tiemble todo alrededor. Mi historia me enseñó que el abuso no siempre llega con golpes o gritos. A veces llega en forma de silencios calculados, miradas que te empequeñecen, comentarios que te rompen poco a poco. Y lo más peligroso es cuando empiezas a creer que te lo mereces. Nadie debería llegar a ese punto. También aprendí que no necesitas que todos te crean, ni que te entiendan, ni que te validen. Lo único que necesitas es escucharte. Esa voz interna que te dice que algo anda mal nunca se equivoca. Yo la ignoré por años por miedo a estar sola, pero la soledad nunca fue el enemigo. El verdadero enemigo era seguir en un lugar que me robaba la vida un día a la vez. El mundo está lleno de personas que se disfrazan de familia, de pareja, de amigos, pero muy pocas realmente te cuidan. Y cuando por fin dejé de idealizar a quienes me lastimaban, descubrí que había gente esperando del otro lado para sostenerme, para acompañarme, para recordarme quién soy. La dignidad no se negocia. El amor propio no es un lujo. Y la libertad no se pide, se toma. Si alguien que escucha esta historia siente que su vida se parece a la mía, le diría solo una cosa: no esperes a romperte por completo para despertar. Nadie merece vivir con miedo en su propia casa. Nadie merece perderse intentando salvar a quien nunca quiso salvarte a ti. La vida te va a poner pruebas que te van a desgarrar, pero también te dará señales de salida. La mía fue una tarjeta olvidada en un cajón. La tuya puede ser un gesto, un pensamiento, una intuición. No ignores lo que te está diciendo tu corazón. Mi papá me dejó una herencia, sí, pero la mayor no fue el dinero, fue la certeza de que yo merecía una vida sin cadenas. Y entender eso cambió todo. La moral de mi historia es simple. Elige la paz, incluso si para encontrarla tienes que dejar atrás a quienes juraron quererte. Porque cuando te eliges, el mundo empieza a abrir puertas que antes ni siquiera sabías que existían. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer rota que escapó de una vida que no era suya. Veo a alguien que aprendió a caminar sola, que reconstruyó su historia desde las cenizas, que se eligió incluso cuando todo parecía perdido. Mi vida ahora es tranquila, sencilla, pero profundamente mía. Cada mañana es un recordatorio de que tomé la decisión correcta. Volví a estudiar, retomé proyectos que había abandonado y, poco a poco, fui llenando mis días de cosas que me hacen bien. Hay paz en mis rutinas, en mis espacios, en mis silencios. Y aunque aún hay recuerdos que duelen, ya no tienen el mismo peso. Son parte de mi pasado, no de mi presente. A veces pienso en todo lo que atravesé y en cómo, sin saberlo, esa tarjeta se convirtió en el símbolo de mi renacimiento. No por el dinero, sino por lo que representaba, una puerta de salida cuando pensé que no tenía ninguna. Mi papá me dejó más que una cuenta, me dejó el mensaje más valioso de todos. Tu vida vale más de lo que otros te hicieron creer. Si llegaste hasta aquí, solo quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido. Ojalá mi historia te recuerde que nadie merece vivir en un lugar donde su alma se encoge. Y si alguna vez te encuentras en una situación parecida, quiero que recuerdes esto: siempre hay una salida, aunque no la veas todavía. Si esta historia te tocó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustan relatos intensos, llenos de giros, emociones fuertes y finales que liberan, te invito a seguir esta página para no perderte lo que viene. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí.